Bueno, buenas noches a todos y todas. Buenas noches a los demás presentes. ¿Están aquí? ¿Tuvieron un buen día? Yo tuve un gran día, un día inmensamente bendecido gracias a las hermosas canciones de alabanza. La música tiene algo especial, ¿verdad? Es realmente asombroso, es increíble cómo una canción de 2 o 3 minutos consigue comunicar lo que a un predicador le tomaría unos 90 minutos. Esa es la cantidad de tiempo que estoy pidiendo esta noche. No estoy pidiendo tanto tiempo esta vez, ¿verdad? Hace mucho tiempo, hace cientos de años, hace miles de años, existía un grupo de hippies griegos antiguos que viajaban con instrumentos musicales y entablaban conversación a la vez que observaban el mundo natural a su alrededor y los hermosos cielos por encima de ellos. Y luego cantaban canciones juntos. Y comenzaron a notar que existía una relación muy interesante y significativa entre la música que tocaban y además cantaban, y el universo que existía a su alrededor. Así que acuñaron un término del que a lo mejor ya has escuchado hablar: la música de las esferas. Sumaron 2 y 2 y llegaron a la formulación de una hipótesis. Dijeron: todo a nuestro alrededor parece matemático. Todo parece geométrico, las matemáticas están por todos lados. Y se dieron cuenta de que la música, en su esencia, es matemática. Así que llegaron a la conclusión de que Dios creó el universo a través del canto. Es la idea de que Dios no es solo pura racionalidad, sino también, en su esencia, pura emocionalidad. Que Dios creó el mundo como la materialización de su amor, y fue necesaria una canción maravillosa, especial y única para crear el universo. Esto me resulta extraordinario, porque al escuchar estas canciones, no sé si lo percibieron, pero se siente una sensación de orden, un orden emocional al escuchar la música. Siempre que tengo problemas en la vida, acudo a la música. Trae una sensación de orden porque la música es en realidad matemática interpretada con emoción. Y por eso la amamos tanto, por eso nos encanta. Así que muchas gracias por la música, siempre. Y Anita, gracias por tu oración. ¡Qué bendición! Necesitaba esa oración. Quiero que todos sepan que estoy esperando y orando por más que comprensión humana para todos nosotros esta noche. Estoy orando por algún tipo de intervención sobrenatural para nuestra comprensión, porque el tema que vamos a explorar esta noche es más grande que mi cerebro y más grande que mi vocabulario, más grande que cualquiera de nuestros cerebros o vocabularios. Vamos a explorar juntos lo que voy a titular El Reino del Revés, la parte 6 de nuestra fascinante y emocionante serie Increíble. Entonces, si volvemos lo suficientemente atrás en la historia, si retrocedemos en el tiempo, comenzamos a notar que en realidad se repite una misma historia en todas las culturas, en cada momento de la historia, una historia que se repite una y otra vez, y una contranarrativa. Y la historia que se repite una y otra vez en la historia del ser humano es, sin lugar a dudas, que el poder hace la ley. Que el poder, en su esencia, se debe ejercer sobre los demás con el fin de conquistar el mal en todas sus formas. Y por contraste infinito y eterno en Cristo, lo que encontramos y observamos es un amor no coercitivo. Se trata de un principio que va contra la corriente, que va en contra de lo que la mente humana se imagina. Somos pobres en lo que a imaginación se refiere cuando se trata de resolver los problemas en nuestro mundo. ¿Ven lo que está sucediendo en el mundo a nuestro alrededor? ¿Ven que a los seres humanos, una y otra vez, en realidad, solo se nos ocurre la idea de emplear la fuerza, el poder, la coerción, la manipulación y el engaño como mecanismos para resolver los problemas? Y una y otra vez, una vez más, imaginamos que el poder es una herramienta muy efectiva para vencer el mal en el mundo. En mi opinión, uno de los libros más notables y destacados que se han escrito jamás es el libro El héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell. Lo que este académico decidió hacer fue tomar un paso atrás y observar la historia desde la distancia,
tal y como les he sugerido antes. Y no se acercó a este proyecto con ninguna agenda o intención específica. Solo quería averiguar cuál ha sido la forma de pensar de las personas a lo largo de los siglos. ¿Se puede encontrar algún hilo común en la mitología y la narrativa del ser humano? Y lo que descubrió es que mires donde mires, sea cual sea el momento, sea cual sea la cultura. Y hay que recordar que esto ocurre antes de que existiera Internet. Así que no hubo la posibilidad de ningún intercambio de ideas. Y aún así, la gente de algún modo llega a la misma narrativa básica una y otra vez. Y Campbell se refiere a este fenómeno como la gran historia de la humanidad, o dicho en otras palabras, la visión atemporal. Lo que ocurre es que todos dicen lo mismo una y otra vez. Él lo explica y dice, ¿por qué? Lo plantea como una pregunta. ¿Por qué la mitología es la misma en todas partes, cuando se mira más allá de sus variados trajes? Y luego plantea otra pregunta. ¿De qué profundidad de la mente se deriva? ¿Se dan cuenta de la pregunta? Está desconcertado porque no importa dónde mires en la historia humana y no importa qué cultura mires, la misma historia se cuenta una y otra vez, solo que con distintas vestimentas, distintos nombres, distintos detalles en los mitos, pero el núcleo básico de la historia siempre es el mismo. Y llega a esta conclusión que plantea en formato de pregunta de que esto debe tener algo que ver con la psicología humana. Porque por supuesto la gente no está comparando apuntes. No se están enviando entre sí la historia que están desarrollando en esta cultura, en el antiguo Egipto, y luego enviando un libro, por ejemplo, a alguna otra cultura, como por ejemplo la cultura azteca. Sin embargo, mires donde mires, todo es igual. La historia sigue siendo la misma en todas partes. Voy a resumir esta narrativa, la narrativa universal que presenciamos en la historia humana, de la siguiente manera. Lo que vemos es que se orienta hacia el ejercicio del poder sobre los demás. Ejercer poder sobre los demás es el mecanismo que utiliza el ser humano para la resolución de problemas en general. En cada historia, el héroe, ya sea Moloch o Zeus, a lo largo de cientos de años, el héroe siempre utiliza la fuerza para luchar contra el mal y vencerlo. Y finalmente, un término que vamos a explorar con un poco más de detalle, lo que presenciamos en esta narrativa universal es lo que vamos a llamar el mito de la violencia redentora. Tengan en mente ese término ya que volveremos a él más adelante, incluso en el cine moderno. Y en la narración de todas estas historias no nos apartamos de esta narrativa básica de que luchar contra el mal implica el uso del poder, la coerción y la fuerza. El universo de superhéroes de DC y Marvel es vasto y complejo. Está repleto de personajes icónicos y fascinantes. Los buenos simplemente usan los mismos principios y métodos que los malos, solo que con esteroides. Simplemente tienen más fuerza que los malos, pero todo se consigue por el músculo, todo es por poder. Y esto no es una crítica a la narración de historias. No hay nada como una buena película de superhéroes. Pero el punto es que en estas historias, los héroes, Superman, Batman, Wonder Woman, viven en realidad la misma historia básica, solo que con diferentes nombres, lugares y detalles. Y la historia siempre es que hay algún tipo de fuerza maligna muy poderosa que debe ser vencida. No te lo pierdas, por medio de más maldad. Se utilizan los mismos principios básicos de fuerza y coerción de manera efectiva para vencer al villano. En el fondo, los buenos son en realidad iguales a los malos, en términos de principios y valores. Y también a nivel de carácter y en el ámbito de la implementación de la solución al mal que ha surgido. Walter Wink, un erudito bíblico que ya falleció, acuñó el término de mito de la violencia redentora y describe lo que implica esta idea, el mito de la violencia redentora, que aparece una y otra vez en todas las narrativas humanas.
Es la creencia de que la violencia salva vidas, que la guerra trae paz, que el poder hace la ley. La violencia, aquí él está ofreciendo su crítica a esta narrativa en su totalidad. Wink dice que la violencia nunca detiene la violencia porque su propio éxito lleva a otros a imitarla. Esto es lo que se llama en realidad un ciclo. Es el mito de la violencia redentora y es un ciclo que se repite una y otra vez. 10 minutos viendo las noticias en CNN o Fox News o cualquier otro programa en nuestro mundo nos revelarán a ti y a mí que los seres humanos una y otra vez imaginan que la forma en la que se vence el mal es utilizando más fuerza, más coerción, más manipulación. Este es el relato universal que se repite una y otra vez. Jesús habló acerca de la naturaleza cíclica de este problema. Habló de la naturaleza cíclica de la violencia como mecanismo para resolver problemas cuando le dijo a Pedro, cuando quiso defenderlo con violencia, vuelve tu espada a su lugar, Pedro. Jesús se está dirigiendo a Pedro, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Ese método se repetirá una y otra vez de forma cíclica. Entonces Juan, en el libro de Apocalipsis, siendo consciente de lo que Jesús le dijo a Pedro, describe el principio, el ciclo, el mito de la violencia redentora. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Luego dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Otra versión dice, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. ¿Qué está pasando aquí en este pasaje? En Apocalipsis, Juan está describiendo de manera detallada el mito de la violencia redentora. Y lo que hace es enfatizar cómo el pueblo de Dios va contracorriente en relación con este principio, al decir que así es como opera el mundo, repetidamente, una y otra vez. Pero aquí, ante el ciclo de la violencia, está la paciencia perseverante de los santos. Esto implica que el pueblo de Dios no participa en este sistema. El pueblo de Dios mira a Jesús para encontrar un tipo de poder completamente diferente que no se manifiesta ni a través de la coerción ni de la manipulación. Hay una sola contranarrativa en la historia. Está la narrativa universal que hemos intentado articular y luego encontramos una sola contranarrativa. Y la única contranarrativa que encontramos fue la encarnada en Cristo, tanto en sus enseñanzas como en su propia vida, siguiendo detalladamente y profundamente sus enseñanzas. La única contranarrativa es la orientación del poder sometido, en la que el héroe usa el amor para luchar contra el mal. Y pueden darse cuenta de esto por el lenguaje que se usa, la historia del amor redentor en oposición al mito de la violencia redentora. En Cristo hay una única contranarrativa que va verdaderamente contracorriente y realmente contra el modelo psicológico de resolución de problemas del mundo entero, entre naciones, entre comunidades, en las juntas de iglesia y entre esposos y esposas. Jesús es la antítesis de la coerción en todas sus formas, ya sea la coerción física o la manipulación a nivel de la coerción emocional. Jesús es tan completamente diferente de todo lo que vemos en la historia que cuando viene al mundo para lanzar su reino del revés, lo primero que le dice a las personas que se están reuniendo a su alrededor después de su bautismo es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien,
La palabra arrepentirse que aparece aquí, que a menudo interpretamos como simplemente sentir pena por infracciones personales o faltas morales en nuestras vidas, sí significa eso. Así que, adelante, arrepiéntanse. Pero también significa algo más. Y la forma en que Jesús está usando la palabra tiene que ver con el lanzamiento de un reino que opera por un tipo de principio completamente diferente. Un reino, arrepiéntanse ahora, porque un reino completamente diferente se ha acercado ahora. ¿Verdad? Arrepentirse es metanoia, es un término antiguo de skateboarding, que significa dar un giro de 180 grados. Dar la vuelta e ir en dirección contraria en tu forma de pensar. Se trata de cambiar tu paradigma. No está hablando simplemente de perder la paciencia y decir, Jesús, lo siento. Está hablando de suscribirse ideológica, filosófica y teológicamente a una cierta imagen del carácter de Dios, que va en contra de cómo funciona todo el sistema operativo de este mundo. Jesús está lanzando un tipo de reino completamente diferente. Está lanzando una forma completamente nueva de ser humano en cada una de las dinámicas relacionales. Entre amigos y amigas, esposos y esposas, colegas de negocios, miembros de la comunidad, entre naciones. Jesús es radicalmente diferente a todo lo que el mundo tiene para ofrecer. De hecho, Él es un Mesías que cambia el guión. Estoy tentado a pedirles que repitan esta idea 5 veces muy deprisa, solo por diversión. Jesús viene al mundo para escribir una nueva narrativa humana. Para decir, oigan, lo que han estado haciendo una y otra vez parece que no está funcionando para nada, porque hay otra manera. Hay otra manera de ser humano. Hay otra manera de ver y considerar al otro y de relacionarse con el otro, incluso cuando hay un conflicto. Así que Jesús escribe una nueva narrativa. Ahora fíjense, el libro de Daniel fue muy importante en el pensamiento de Jesús. Veremos en un momento que Jesús se refiere a sí mismo con un título muy específico y único que aparece en el libro de Daniel. En el libro de Daniel tenemos algo que puede que hayan notado ya, o quizás no. Voy a explicar y a articular los principios que aparecen en el libro de Daniel en lugar de centrarme en los detalles específicos de los imperios que se nombran o se presentan en el libro. En primer lugar, tenemos la historia de la gran imagen con cabeza de oro, luego plata y bronce, luego hierro mezclado con barro, y luego una piedra que no ha cortado mano alguna golpea la imagen en los pies. Tal vez conozcan esta historia. La piedra desmenuza la estatua y crece hasta convertirse en una montaña inmensa que es de naturaleza eterna. En la visión, esa montaña es el reino de Cristo puesto en contraste con Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Todo se ve en la visión. Luego, en el libro de Daniel, tenemos la misma franja básica de la historia que se presenta con el león, el oso, el leopardo y la bestia indescriptible, una especie de bestia dragón. Y nuevamente tenemos a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. A medida que estos imperios, estos reinos, estas formas de gestionar poblaciones y ejercer poder, a medida que estos reinos desfilan ante nosotros y somos testigos de cómo operan, en Daniel capítulo 7 y versículo 9 vemos algo interesante. En el contexto inmediato de estos reinos, Daniel dice que observó hasta que se colocaron unos tronos. Y el anciano de días se sentó. Este era Dios, por supuesto. Fue Dios el Padre el que se sentó. En el contexto inmediato de todos estos imperios que han ido surgiendo y luego cayendo, que por un lado han surgido por la violencia y el engaño, y luego han caído bajo el peso de su propia inmoralidad en las dinámicas relacionales. Vemos un reino tras otro, cada uno haciendo mayor ejercicio de la fuerza y el poder que el anterior, todos operando bajo los mismos principios. Y entonces espera un momento, ¿qué ocurre?
Observé que un anciano de días se sentó en su trono. Los libros fueron abiertos. Así que este uso del lenguaje significa que ahora una especie de juicio está en marcha. El anciano de días está en el trono en un proceso de evaluación. El anciano de días está observando la historia detenidamente. En este contexto, el anciano de días está evaluando estos imperios y la manera en que operan, los principios que guían su forma de comportarse en la historia. Yo miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno. Ese es uno de los poderes al final del texto profético de la historia que ya mencionamos. Yo miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba este poder en particular. Observé hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. Solo como un paréntesis, en la profecía, el fuego, según los versículos que aparecen justo antes, es la energía poderosa. El poder de Dios que se representa como un río de fuego que procede y sale del trono de Dios. Y hay miles de millares y millones de ángeles. Todos ellos se bañan en el fuego sin más. Se encuentran perfectamente bien en el fuego, están en la presencia de Dios y no son consumidos por este fuego. Si consideras toda la narrativa bíblica con el fin de ver la imagen al completo, descubres que el fuego es un símbolo del amor de Dios, del carácter de Dios, la energía pura de la inocencia de Dios que contrasta con todo lo que va mal en el mundo. Nuestro Dios, dice el libro de Hebreos, es un fuego consumidor. Hay un sentido en el cual Dios está compuesto de una energía moral pura de amor, por lo que ningún principio contrario puede sobrevivir en la presencia de ese fuego. Pero los ángeles sí que pueden hacerlo. Los ángeles no caídos sí pueden estar en el fuego, pero el fuego consume este vasto imperio. Su cuerpo fue entregado al fuego. Todo esto es simbólico. No está ocurriendo de forma literal, sino que simboliza algo literal, y es que los principios por los cuales operan estos imperios son contrarios a los principios mediante los cuales opera Dios. Y hay un contraste infinito entre los dos. El juicio es la condena de Dios sobre la manera en que las naciones ejercen el poder. Resulta claro en el desarrollo de la profecía de Daniel. Pero no es solo la manera en que las naciones ejercen el poder. Sería un error para nosotros adoptar una postura polémica hacia cualquier otro ser humano o grupo de seres humanos o sistemas de seres humanos e imaginarnos que somos justos y podemos juzgar a los demás por esta sencilla razón. Todos nosotros, por naturaleza, operamos bajo los mismos principios básicos de la coerción y la manipulación. Y estos sistemas son solo expresiones colectivas de la naturaleza humana, la tuya y la mía. De hecho, puede que descubras, si prestas atención suficiente, que en realidad te estás comportando como un pequeño Nabucodonosor en tu matrimonio. O como un Alejandro Magno en tu forma de criar a tus hijos. Es posible que te encuentres en una posición en la que, con suficiente introspección, te darías cuenta de que no eres muy diferente o mejor que cualquier realidad que se observa en la historia del ser humano. Por eso Jesús dice: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar y vayan en la dirección contraria. Hay una forma completamente diferente de ser humano. Miraba yo en la visión de la noche y vi que venía uno como un hijo de hombre. Ahora estos imperios desfilan ante nosotros. Fíjense en lo que está sucediendo aquí en la narrativa, en las visiones de Daniel. Estas bestias, el león, el oso, el leopardo, la especie de dragón, se levantan y caen. Y de cada uno de estos imperios se nos presentan estos reinos junto con sus reyes, y se asienta el juicio, y son evaluados. Pero luego, uno como el Hijo del Hombre viene ante el Padre, ante Dios. ¿Lo ven, verdad?
Daniel 7 dice, venía con las nubes del cielo hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Así que imaginen esto, intenten imaginar esto. Acaban de ver el auge y la caída de imperios que operaban de acuerdo con los principios que ejercían. Y luego Daniel, el libro de Daniel. Si observamos lo que Daniel está tratando de decirnos, el libro de Daniel es un estudio de contrastes. Nos encontramos con toda esta realidad y es todo igual siempre, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y luego aparece esta figura única y especial que emerge en la historia. Aparece uno como el Hijo del Hombre, un miembro de la raza humana, uno de nosotros, pero total y completamente diferente a todos nosotros. Y Él se presenta ante el tribunal y el Hijo del Hombre es la respuesta de Dios a las estructuras de poder abusivas de nuestro mundo. Jesús es aquel a quien el Padre mira y dice, Él es en quien se encarna el principio del amor no coercitivo como el único principio eternamente sostenible por el cual los seres humanos pueden operar para siempre. El versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio, noten el lenguaje que se utiliza aquí, su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. No nos está diciendo que su reino es eterno porque es igual que ellos solo que más poderoso, sino que su reino es completamente distinto, ya que tiene un tipo de poder diferente en comparación con ellos. Jesús opera de forma diferente. De hecho, el amor no coercitivo es el único principio de gobierno que es sostenible por la eternidad. Es la única manera de mantener un matrimonio unido y de criar a tus hijos para que les sigas cayendo bien cuando sean adultos. Es la única manera de dirigir una iglesia o dirigir un negocio si quieres que sea sostenible. Esto es lo que la literatura empresarial a veces denomina la velocidad de la confianza. Es crucial comprender que cuando se cultiva y fomenta la confianza mutua entre agentes libres, las personas tienden a dar lo mejor de sí mismas. Pero cuando las personas se sienten coaccionadas y manipuladas, se apartan, se quedan su mejor trabajo para sí mismas. En todos los niveles y en todos los aspectos de la empresa humana, la fuerza más poderosa conocida por los humanos y por el vasto universo es la fuerza del amor no coercitivo que realmente estimula la confianza entre agentes verdaderamente libres. Y luego Daniel nos muestra, a modo de repetición, aunque omitiendo algunos de los poderes, otra visión, esta vez con un macho cabrío y un carnero. Daniel 8, vi que el carnero hería, noten el lenguaje, el carnero hace daño, así es como operan los imperios, así es como operan los gobiernos. Vi que el carnero hería, no había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Se engrandeció. La palabra engrandecerse es gadol en el idioma original. Así que todos digan gran gadol. Ahora tienen una alternativa que decir en vez de maldecir cuando estén molestos. Gran gadol significa exaltar, enaltecer, magnificar. En cierto sentido significa flexionar, es decir, ejercer poder sobre algo. Así que este macho cabrío se engrandece de forma significativa, pero luego la profecía continúa. El macho cabrío se engrandeció en gran manera. Se hizo grande, muy grande, grande. Y el siguiente poder es que de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho. Noten el patrón, se engrandece, luego crece en gran manera, finalmente creció mucho. Noten que es cada vez más grande. Gadol, la idea, se trata de la dinámica relacional de la exaltación propia por encima de los demás, tener el enfoque de ejercer el poder sobre los demás. Pero luego notamos algo muy diferente en la profecía, algo que contrasta con todo esto.
Él, es decir, este último poder que se presentó y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército, ¿verdad? No solo por encima de otros imperios terrenales, Él se engrandece incluso por encima del príncipe del ejército. Este es un término del Antiguo Testamento que se aplica al Mesías venidero. Y se engrandecerá en su corazón y hará prosperar el engaño en su mano. Aquí se explica cómo este poder se impulsa por medio de la exaltación propia. Por medio del ejercicio de poder sobre los demás. Luego en la profecía observamos un cambio dramático en la narrativa. Va de grande a extremadamente grande. Tan grande que este poder se imagina que tiene suficiente poder como para destronar al mismísimo Mesías, así de poderoso se siente. Y entonces tenemos el cambio dramático en la narrativa. Daniel 9 dice, se quitará la vida al Mesías, pero noten que no para sí mismo. Este es el pasaje clave en Daniel, en mi opinión. Existe una figura en la historia que ejerce un tipo de poder diferente. No será para sí mismo. Y si no es así, surge la pregunta, ¿por quién se le quitará la vida? En el original, las palabras que se usan aquí se refieren a conceptos del pacto del Antiguo Testamento sobre separarse de Dios. Al sacrificio animal para confirmar el pacto. Y Daniel dice que Él confirmará el pacto. La palabra pacto que aparece en el Antiguo Testamento, en las Escrituras hebreas, se refiere al amor de Dios en fidelidad completa y absoluta, un amor fiel, inquebrantable. Jesús, el guardián, se presenta como el guardián del pacto con los seres humanos. Y Jesús, como persona que guarda el pacto, es Él el que guarda el pacto al permitir que otro le quite la vida. Y así nos encontramos con el patrón que surge en la narrativa. Grande, muy grande, extremadamente grande. Y toda la historia humana, todos los poderes, todos los reinos, todos los reyes, todos operando con el mismo poder coercitivo que se enaltece a sí mismo y exhibe su poder. Y luego, de repente, de la nada, la narrativa cambia y aparece un tipo de rey completamente diferente. Y ese rey, de forma voluntaria y de manera consciente, se sacrifica a sí mismo. Permite que se le quite la vida, que otro le quite la vida. Él guarda el pacto, es decir, sigue amando a todos los demás a cualquier costo para sí mismo hasta el punto de la crucifixión en la cruz. No devuelve golpe por golpe, es decir, no responde con violencia a la violencia. Fue abusado sin piedad, se burlaron de él sin compasión y finalmente fue crucificado. Y aún así, él sigue amando a los demás por encima de él y antes que él, incluso hasta su propio fin absoluto. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, describe lo que Jesús está experimentando aquí cuando dice que los amó de manera profunda y completa hasta el fin. ¿Hasta qué fin? Hasta el fin de sí mismo. Jesús no responde de la misma manera. El reino de Cristo no es simplemente un reino que tiene más poder. Es crucial que entendamos esto. Su reino no es meramente mayor en poder, sino que es grandioso porque tiene un tipo de poder diferente. Jesús no es más de lo mismo, no es igual a los demás. Él no es un rey como cualquier otro rey. Jesús es diferente a cualquier otro en toda la historia. Y así comienza a enseñar a sus seguidores, comienza a enseñar a sus discípulos. Y de manera muy deliberada y específica, como tú y yo notaremos, hace referencia a la profecía de Daniel en esta enseñanza. Jesús les dice a sus discípulos, ustedes saben que los gobernantes de las naciones, es decir, de todas las naciones del mundo, saben que los gobernantes de las naciones, ¿qué hacen? Se enseñorean de ellas. Y los que son grandes y poderosos ejercen su autoridad sobre ellas. Lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos en esencia es, ustedes han notado cómo funciona el mundo, ¿verdad?
Todo funciona bajo el principio de ejercer poder sobre los demás. Lo hemos notado. En un día cualquiera puedes despertarte y observar el mundo a tu alrededor y notarás que a nadie se le ocurre una idea mejor que hacer un cuchillo más afilado, una pistola más poderosa o una bomba más grande. Nadie puede resolver los problemas que existen entre las diferentes naciones, estados y comunidades, ya que son muy complejos y variados. Los matrimonios a veces se desmoronan y se rompen por la falta de amor verdadero y sincero. Jesús dice, ya saben cómo funciona, todo el mundo opera de esta forma. Todos los gobernantes del mundo ejercen poder sobre los demás, poder, poder, poder y más poder. Ese es el sistema del mundo, pero Jesús dice, sin embargo, entre ustedes no será así. Jesús está lanzando su reino. Antes había dicho, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo encarno un tipo de reino totalmente diferente. Y ahora les está enseñando cómo será el reino y cómo no será. Jesús dice, entre ustedes no será así. ¿Qué no será así entre ustedes? No operarán bajo el principio del poder ejercido sobre los demás. No en mi iglesia, no en mi reino. No operarán de esa manera. De hecho, el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Deja que sea tu servidor. Nunca olvidaré mi primer viaje a Australia. Entré en una tienda de regalos en el aeropuerto y vi tazas y camisetas que decían, bienvenidos a la cima del mundo. Perfectamente conscientes de que Australia es conocida como Down Under. La ironía es que si tomas algo de perspectiva, ¿quién puede decir cuál es la cima y cuál es el fondo del mundo? Jesús está diciendo, miren, el camino hacia arriba en realidad se toma hacia abajo. El camino hacia arriba es en realidad hacia abajo. Y no se trata de una técnica para llegar a una posición de poder sobre los demás. La posición de servidor, de sirviente, es en realidad la cima. No se trata de hacer estrategias pensando que si hago esto durante un cierto tiempo, seguramente me harán rey de este pequeño imperio que tenemos aquí. No, Jesús nos está diciendo exactamente cómo funciona la compleja, maravillosa y profunda psicología de Dios. Jesús está diciendo esto es lo que está ocurriendo en la mente del Todopoderoso. Y estoy aquí para demostrar cómo es el carácter de Dios en la fundación de un reino. Y quien desee ser el primero entre ustedes, que sea su siervo. El Hijo del Hombre, aquí se cita a Daniel, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. ¡Qué gran reflexión! Hace referencia al pasaje que decía que se le quitaría la vida. Jesús vino al mundo para dar su vida, para mantener la fidelidad al pacto. Y la fidelidad al pacto se manifiesta de forma práctica al evitar coaccionar a los demás. Jesús nos está diciendo cómo funcionará su reino de manera clara y evidente. El poder se redefine por completo en la persona de Cristo. En Jesús vemos un tipo de principio completamente diferente. El apóstol Pablo, quien es el practicante teológico del Evangelio de Jesús, el principal practicante teológico del Evangelio de Cristo, nos deja perplejos cuando mira a Jesús y ofrece la reflexión siguiente. Como contraste con el mundo que le rodeaba en aquel momento y que nos rodea ahora. La palabra de la cruz en 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. No tiene sentido la cruz del Calvario. ¿Me estás diciendo que justo ahí, en esa cruz, esa es la persona más poderosa del universo? ¿Ese es Dios? La respuesta es sí. No puedo aceptar eso. Necesito fuerza, necesito a Zeus, necesito a Moloch, necesito que se ejerza algo de poder para poder creer que ese es Dios. Porque si ese fuera Dios, no dejaría que eso le pasara a él. 3 veces los que rodeaban la cruz repitieron el mismo estribillo. Si eres realmente el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo,
Sálvate a ti mismo. La ironía es que es precisamente porque Él es el Hijo de Dios que se niega a salvarse a sí mismo en favor de salvar a todos los demás a costa de sí mismo. El mensaje de la cruz, dice Pablo, es una locura, es completamente irracional para aquellos que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros. La palabra griega aquí es sozo, aquellos de nosotros que somos sanados. Aquellos de nosotros que experimentamos el cambio de paradigma, la epifanía, aquellos de nosotros que experimentamos la metanoia y cambiamos nuestra forma de pensar para ir contracorriente de todas las estructuras de poder del mundo. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para nosotros que estamos en el proceso de ser sanados de los mecanismos coercitivos de la psicología humana. Para nosotros esto es en realidad el poder verdadero. Aquí es donde podemos observar el poder de Dios en acción, el poder del amor abnegado y centrado en los demás. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo, para los judíos ciertamente tropezadero. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque estaban esperando un Mesías militar. Querían a alguien que en realidad venciera a los romanos y enalteciera a Israel hasta la cima del poder político. Esperaban y deseaban tener un Mesías que tuviera el mismo carácter y se pareciera a los césares. Solo que más poderoso. Incluso sus discípulos tuvieron que experimentar un cambio de paradigma para darse cuenta de que al ser crucificado algo muy misterioso ha sucedido, algo que nunca habíamos imaginado. Así que Pablo dice que para los judíos es un tropezadero y para los gentiles es una locura irracional. Esta idea de que la persona más poderosa del universo se dejaría crucificar por voluntad propia. No puede ser. El versículo 24, en cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Este es un poder completamente diferente, un razonamiento completamente diferente. Es un tipo de sabiduría diferente. Es la sabiduría del servicio y la entrega y la humildad que permite la dinámica psicológica y relacional del retorno voluntario de la confianza y el amor. Y así Pablo dice en esencia que el Evangelio es algo tan increíble que a ningún ser humano se le ha ocurrido jamás. Y nadie puede comprenderlo a menos que experimente un cambio de paradigma completo. Este es Friedrich Nietzsche. Era conocido por dos cosas, su ateísmo y su bigote. Y Friedrich Nietzsche hizo algo muy similar, algo muy parecido a lo que hizo Joseph Campbell en el libro El héroe de las mil caras. Mucho antes que Joseph Campbell, Nietzsche estaba evaluando todas las filosofías y mitos e historias de la humanidad. Y se encontró con Jesús, y específicamente con la cruz de Jesús, y dice, los hombres modernos, los hombres instruidos, las personas que creen que saben cómo son y cómo deben ser las cosas, los hombres modernos, endurecidos como están a toda terminología cristiana, ya no aprecian, fíjense en el lenguaje, la horrible extravagancia que para todos los gustos antiguos residía en la paradoja de la fórmula. Dios en la cruz. Lo que está diciendo con muchas palabras y elocuencia es, en esencia, que no importa cuán instruidos pensemos que somos, los seres humanos modernos, no pueden entender la idea de que Dios sea crucificado. Es algo que sencillamente se escapa de nuestra capacidad intelectual. Somos incapaces de comprenderlo. Continúa diciendo, nunca antes, es decir, nunca antes de Cristo, había existido en ninguna parte de la historia humana y la cultura y los mitos y las historias. Nunca había existido una inversión tan audaz. ¿Qué es una inversión? ¿Tienes un bolsillo? Sácalo. Inversión. ¿Puedes pararte en tus manos? Párate de cabeza. Inversión. Nunca antes había existido una inversión tan audaz en ninguna parte. Nunca algo tan aterrador.
La cruz es aterradora para las estructuras de poder de nuestro mundo. Nunca algo tan aterrador, tan desafiante para la naturaleza humana, inversión. Y tan cuestionable, se ha evaluado y evaluado una y otra vez. La cita sigue diciendo, como esta fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Dios en una cruz prometía, noten cómo sigue la cita, prometía una transvaloración de todos los valores antiguos. Es algo único. Jesucristo y el crucificado es lo único diferente que ha sucedido en la historia humana. Todo lo demás es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Poder sobre coerción, fuerza, manipulación, engaño, sigilo, flexión. Es lo único en la historia humana y es único en belleza inigualable. El Calvario es el acto más inesperado, asombroso y contraintuitivo de la historia humana. Jesús es el antirrey del reino del revés que nadie vio venir. Ni siquiera sus seguidores más cercanos se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. Él va hasta la cruz tras haber demostrado una manera completamente diferente de ser humano. Martin Luther King Jr., en una de las frases más asombrosas jamás escritas por un ser humano, dice lo siguiente: la verdad desarmada y el amor incondicional tendrán la última palabra en la realidad, y Jesús es la encarnación de precisamente eso. El único ejercicio de poder realmente innovador y verdaderamente diferente en toda la historia humana, la cruz del Calvario es terapia de choque para un mundo adicto a la violencia. Es el único mecanismo que logrará sanar las dinámicas relacionales de manera significativa y profunda, la resolución de problemas entre individuos, entre naciones, el guión de los reyes. En la historia siempre ha sido igual. El guión de los reyes ha sido que el rey reúne y entrena un ejército y declara la guerra. Cabalga al frente de su ejército en un corcel con grandes músculos. Mata a sus enemigos con un grito de batalla en los labios y se sienta en un trono. Nabucodonosor, Alejandro Magno, Gengis Khan, cada gobernante en la historia, Napoleón, todos. Y luego está el guión del Rey Jesús. Y en esta narrativa, el rey reúne a sus alumnos, a sus discípulos, y les dice lo siguiente: tomen asiento. Necesito aclarar sus ideas. Necesito enseñarles una forma diferente de procesar la realidad y las dinámicas relacionales. Él cabalga al frente de sus alumnos en un burro, un acto cómico claramente deliberado. Jesús luego perdona a sus enemigos mientras lo atacan violentamente y lo crucifican, y no se le da un trono, sino que lo cuelgan de una cruz. Jesús fue el rey que nadie esperaba, y la pregunta que nos inspira ese cambio sísmico en la conciencia humana que observamos en la persona de Cristo en este momento, para ti y para mí, es que tú y yo, cuando se nos llama a recibir el Evangelio, no se nos llama simplemente a participar en un proceso de decir la oración del pecador para que podamos ir al cielo post-mortem. Se nos llama a experimentar un cambio de paradigma completo en la forma en que procesamos todas nuestras relaciones. El Evangelio no se trata tanto de un sueño celestial, sino más bien de una ensalada de quinoa y tofu aquí y ahora, en la realidad, para nutrir y alterar la propia estructura de nuestro pensamiento de manera profunda y significativa, que nos permita comenzar a amar como ama Jesús, de una manera profundamente transformadora. Padre Celestial, gracias por la persona de nuestro amado Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.